joyería hecha Sí. en relación a este reno, porque es un reno que está situado, es un dibujo, mejor dicho, que está situado en Cantabria, España, Sí. y permitió datar su cueva, su yacimiento, su encuentro, eh, a aproximadamente 12.000 años atrás. Por La, el hecho cue- de que... ¿Cómo? la cueva, ¿cómo se llamaba? La cueva de las monedas. Me encanta. Es Me encanta. muy Es muy... mágico. Sí, es para una película. Justamente para entender cómo se hacen estas representaciones, es muy importante también entender cómo se hacen las interpretaciones de la historia. Primero, lo más fácil que se pudo hacer en sí, estamos hablando de cosas que se encontraron ya con el diario de lunes prácticamente. El interés por la pintura del Paleolítico y por entender cómo se manejaban esas cuestiones, cómo se entendía, resulta aparecer aproximadamente en el 1800-1900, Sí. con un boom que se hizo en todo lo que es el mundo de la antropología. Y obviamente con el diario del lunes lo único que tenés son cavernas pintadas, y lo que entendés es la caverna es importante. Por esto mismo se entiende como una primera aparición a la pintura paleolítica como, lo decías vos, una cuestión mítica. Ujú. La caverna era un templo en donde la gente de esas épocas se encontraba para hacer rituales, para poder llamar animales o a las propias estaciones, vendimias, etc. Realmente esto después se fue cambiando, por así decirlo, o se fueron encontrando nuevas formas de entenderlo, y se llegó a la conclusión de que en realidad no eran templos ni nada muy importante, solamente eran casas. Era el punto de refugio, por así decirlo, porque estando en una caverna tenés un pasillo, cualquier peligro que te encuentres te va a venir de frente, no vas a tener diferentes aperturas. Y en un momento, digamos, climáticamente adverso, una tormenta, una lluvia, te podés resguardar, podés preparar fuegos, podés proteger a tu familia o con quien sea que estés moviéndote. Cabe recalcar, esto era en tiempos del nomadismo. Uno no se quedaba en un mismo lugar porque no había técnicas sedentarias, no había ganadería, no había agricultura. Solamente llegabas a un lugar, comías lo que había y te ibas. Claro, tenías que perseguir la comida, básicamente. Claro, y además en invierno te tenías que tomar el palo porque dependías mucho de qué había en el lugar. Claro. Si las especies del lugar se ponían a hibernar, no podías quedarte ahí porque te morías de hambre. Lo representado entonces en las cuevas eran animales que estaban en el área. Sí. Y hay algo muy importante en este punto, y es que se encuentran los animales representados en el área, lo que había en el lugar, y también diferentes relaciones entre los pobladores del momento y los animales. Si uno cazaba en el dibujo, era que esos animales se podían cazar o que se tenían que cazar porque si no te venían al vuelo. Si uno representaba una situación de convivencia, esos animales eran un poco más pacíficos o no valía la pena cazarlos por la diferencia que había entre la nutrición que te podían ofrecer y justamente ¿cómo se dice esto? El tiempo que tardabas en sí en cazarlos. Claro, ¿qué te convenía? Tengo 3 días acá, ¿me sirve cazar esto Estoy o voy para otro persiguiendo un lado? oso hace una semana. Claro, ya fue. Me voy. Voy al almacén. Voy a pescar. Voy a pescar. Un caso de ejemplo también de algo que no representa animales, pero sí es muy importante, es la muestra número 5, que ¿Qué? son figuras de manos que se encuentran en una caverna, que es básicamente... Es conocidísima esa... ¿Sí? Sí. Y aparece en muchos lugares. No es una sola pintura hecha de figuras de manos, sino que son varias pinturas realizadas en diferentes cavernas, que lo que se entiende es una señal de identidad. Sí. Las primeras señales de identidad o las primeras señales de grupo, que lo que representaban era, che, acá hubo gente,
acá estuvo mi grupo, acá pasamos. Es como dejar una foto. Claro. Sí, tipo, acá pasó esto. Es como cuando buscas la foto del 15 de tu hermana y decís, esto pasó. Bueno, Claro. Acá estuvieron las manos de todos los pobladores de esta época. sí, Y algo también interesante y que abrió un debate fue la forma en la que están dibujadas esas manos, en las que están pintadas, y es que no fue justamente un dibujo con pinceles o hecho con las manos, sino que fue un aerosol. claro, sol. Entonces, claro, abrió un debate acerca de hasta qué punto tecnológico se llegaba en esa época para poder hacer esas pinturas. Ujú. Uno tiene una idea de estas cosas estaban pintadas con las manos, con los dedos, o a lo sumo con una cañita para Claro. elaborar una especie de pincel o Bueno, protopincel. sí, pero claro, es muy interesante eso, porque la gente piensa que la tecnología por ahí es un celular, Ajá. ¿no? Pero de repente pasar de hacer fuego con 2 piedritas a tener un encendedor, eso es tecnología, ¿entendés? Claro. Y pasar de hacer una pintura con barro a tener aerosol, eso es un paso gigante Totalmente. que no dimensionamos por ahí todo el tiempo. Y los aerosoles que se hacían en esa época eran justamente cañas recortadas Sí, por las que uno en una punta las manchaba con una pintura espesa que se hacía en esa época y soplabas sobre las manos. Por eso hay siluetas de manos y no hay manos realmente. Vos apoyabas tu mano sobre la pared y sobre eso tenías que soplar la pintura para que se forme la siluetita. claro. Y esto también nos marca qué se usaba como pintura. ¿Qué se usaba? Quiero saber. Se usaban barros, arcillas o carbones, Sí. generalmente. Todo lo que fuese maleable Ujú. y que tenga un pigmento que sea de fácil obtención. Por eso todas las pinturas se encuentran en tonos ocres o negros. Claro. Son tonos cálidos, rojos, marrones, etc. Por una cuestión de que era lo que se conseguía en el momento. Y para que no se descomponga y para hacerlo un poco más maleable, en ese momento se mezclaba con la grasa de los animales que se cazaban. Sí. Esta grasa funcionaba primero como un estabilizador Ujú. para evitar que se quiebren en sí las imágenes dibujadas. Estamos hablando de barros, estamos hablando de arcillas, estamos hablando de cosas que cuando se secan se quiebran y se caen, básicamente, si no tienen un tratamiento previo. En cambio, con la grasa se hacía una especie de óleo, o lo que ahora entendemos como un óleo, Sí. que permitía que se pueda pintar, que eso se quede, y que la pintura misma sea un medio acuoso, entre comillas. Entonces, si vos trabajas con barro o con arcillas, tenés que moldear algo, y al transformarlo en un medio acuoso, lo podés ir pintando, trabajando mucho más fácilmente. Claro. Y por último, entre los tres cambios en el entendimiento de lo que son las pinturas rupestres, primero dijimos que eran templos, después dijimos que eran casas, las cuevas, ¿Y después qué pasaba? y después lo que se encontró fue que no se pintaba solamente en las cuevas. Lo que sucedió fue que las cuevas era el único lugar en donde no se descompuso la pintura. Claro. Prevalecía más al cambio climático. Claro. Así como resguardaba a la gente que pintaba, también resguardó las pinturas. Realmente, vos podías pintar en cualquier lado. Claro. Y en la pared que te encuentres, en el piso que te encuentres, en la Sí, sí. superficie lisa en que te encuentres, lo único que podías hacer como entretenimiento o como forma de explicarle algo a alguien que no tenés cerca era dibujarlo. Claro. Aparte, imagínate, no había nadie en el mundo. ¿Quién te va a venir a decir? Era como las paredes de una casa que dice no pintar. Claro. Bueno. Prohibido fijar carteles. Claro. Prohibido aerosolear tu mano. Los casos encontrados entonces son en las cuevas porque son los que se mantienen, pero realmente se hacían en todos lados. Y naturalmente tenemos límites en sí, Sí. en la forma en la que se mantienen estas cuevas o en las que se encuentran, mejor dicho. Tenemos un límite de profundidad actual, la cueva de Perguset en Francia, con 150 metros de profundidad,
que es básicamente hasta el punto más lejano adentro de una cueva en el que se encontró pintura y rastros de gente en ese momento. Para esto tenemos la muestra 6. No sé si estamos. Perfecto. Y lo que se muestra es algo también importante porque muestra bisontes en Europa. Un debate que se cerró por el encuentro de esta pintura. Dado que durante mucho tiempo aparecieron imágenes de bisontes, pero no se entendía de dónde o por qué. Y con este encuentro de bisontes en Europa, en Francia, hace 14.000 años, hubo como un consenso de decir, bueno, hubo. Son las 10, así que vamos a ir cerrando. Cerramos con la cueva de mayor longevidad. Dale. En Arnhem, Australia, tiene 50.000 años, la muestra 7. Y lo que tiene de interesante esta es que son pinturas raras. Está tan lejano en un punto de historia en sí, son 50.000 años, que la propia, ¿cómo decirlo?, manera de dibujar, la propia manera de identificarse es mucho más distinta. Se muestran cuerpos más largos, animales más raros. Hay muchos detalles a donde no deberían haberlos. Y también lleva a toda esta boludez conspiranoica de los aliens y demás. Claro. Ancestralmente. Para cerrar. Para cerrar. Tú puedes. Se desacralizó actualmente toda la pintura y lo que se entiende ahora es una señal de comunidad. Sí. Ya no es algo endiosado, sino que son simplemente muestras de que hubo gente. Un registro. Totalmente. Un registro. De los primeros pintores. Sí. Una partida de nacimiento. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. ¿Con qué tema nos vamos? No nos vamos, pero... ¿Con qué tema cerramos este bloque? Con Aja, Take On Me. Take On Me de Aja. Ahí tienen.